Este segmento es presentado por Universidad de Santiago, USACH. Sebastián, ya tenemos junto a nosotros, acaba de llegar, se apersonó en los estudios de turno, también nos acompañó en este momento difícil, agradecer también la paciencia a nuestra querida subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire. Un aplauso para ella que se encuentra aquí junto a nosotros en los estudios de turno en vivo. Claudia, bienvenida. Y perdón por el traspiés que tuvimos. No te preocupes. Tuvimos dificultades técnicas, pero ya estamos acá para comentar sobre el tramo final del actual periodo de gobierno, donde la agenda de género está adelante en la conversación. La semana pasada se aprobó en el Senado la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y el proyecto de ley de Salacuna aún se está conversando en el Congreso, mientras el presidente Gabriel Boric pide apoyo en esa materia al presidente electo José Antonio Kast. El balance de una administración que ha puesto el énfasis en la igualdad de género como eje transversal de sus políticas da cuenta de avances y en algunos casos estancamientos legislativos. Así es, para profundizar en estos temas vamos a conversar con Claudia Donaire, subsecretaria de la Mujer, sobre el estado del proyecto de ley de Salacuna, la evaluación del balance gubernamental presentado bajo la consigna Más de 1000 avances, la discusión en torno a un nuevo Ministerio de la Mujer y los principales desafíos pendientes en materia de género. Claudia, otra vez bienvenida y bueno, tenemos muchas preguntas para ti, porque acá hemos estado hablando mucho de la Ley Nacional del Sistema Nacional de Cuidados. Y la semana pasada, menos mal que éxito, ya se aprobó. ¿Cómo se verá de forma tangible la ayuda a las personas cuidadoras y en especial cómo ayudará a las mujeres esta ley? Es importante destacar, Más cerquita, por favor. Es importante destacar que la ley llega a su trámite final, por ende la ley queda aprobada y la ley será realidad antes del 11 de marzo que entregamos el gobierno. Es una ley que tiene mucho respaldo transversal y que ordena y le da cobertura a todo lo que se ha venido haciendo en materia de cuidado durante este gobierno con la creación finalmente de un sistema que está amparado por una política y un plan de acción hacia los cuidados que concentra todo lo que el Estado viene haciendo hace mucho rato en este ámbito con distintos programas sociales, en su mayoría que cuentan con aprobación favorable por el sistema de seguimiento. Voy más lento. Parece. No, perfecto. No, perdón. Perfecto. Y lo otro es que este es, por cierto, también una iniciativa que lo que hace es relevar el rol de quienes cuidan, no solamente concebir los cuidados como hasta ahora lo veníamos haciendo como algo que ocurre y algo que ocurre por alguien que necesita cuidado. No, los cuidados los tiene que hacer alguien. Y el aprendizaje mayor que hemos tenido durante este periodo es que el Estado tiene que organizar de manera institucional también los apoyos estatales, pero también esa política pública normativa tiene que acoger lo que pueden hacer las personas y también la sociedad civil y también las empresas en el mismo ámbito, cómo se ordenan. Entonces, lo que en primer lugar asegura que estos programas sociales persistan en el tiempo, porque forman parte de una política pública normativa que está dictada en una ley. Y las leyes tienen que cumplirse, quienes no las cumplan tienen que ser finalmente sometidos a los mecanismos de control respectivos, ¿ya? Si es autoridad pública, qué sé yo, los políticos y también los institucionales. Lo digo muy en serio porque, por ejemplo, en el tema del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la gente no sabe que nosotros fuimos parte de una auditoría coordinada que se hizo en la América Latina, a partir de la relación de todas las contralorías generales de la República o federales de los estados americanos, y que nos ponía distintos estándares y se preocupaba de ver qué hacíamos, cómo estaban nuestros programas, qué le fallaba a nuestros programas. La ley integral se hace cargo en gran parte de esas observaciones de esa auditoría. ¿Ya? Incluso esa auditoría, por ejemplo, que la gente también lo desconoce, nos emplazaba a dar cuenta de los aspectos participativos también de las políticas públicas, de las ofertas programáticas, de cómo se concreta la oferta programática. También nos señalaba de cómo también nuestros COSOC, lo que son finalmente los consejos donde está expresada la sociedad civil, formaban parte también, por ejemplo, del diseño de las campañas comunicacionales para prevenir la violencia de género. O sea, hay muchas cosas que ocurren en el Estado
ya que finalmente nos permiten darle seguridad a la población que cuando hay leyes dictadas para hacerse cargo de políticas públicas de amplio interés ciudadano, ¿ya? Estas finalmente terminan siendo una realidad, pero también siendo parte de lo que el control institucional de la complejidad del Estado tiene que ocurrir, como por ejemplo que en el futuro también todo lo que es la expresión, en el caso que la pregunta que me hacían, de la ley de apoyos y cuidados, va a ser también un desafío para el país mantener ya los compromisos asumidos en esa ley, que es mantener una oferta programática, no solamente para las personas ya que necesitan cuidado, sino también para quienes cuidan. Y eso creo que probablemente es el aporte más importante que tiene la Política Nacional de Cuidado y esta ley. Claudia, porque desde la ignorancia, digamos, esta ley ya se aprobó y ahora viene un nuevo gobierno, entonces para aplicarla, ¿podría verse afectada la aplicación de esta ley si no están, no sé, las voluntades del próximo gobierno? No debiera ser así, porque en el caso de que no hubieran las voluntades, deberían haber consecuencias. Perfecto. Consecuencias administrativas y consecuencias políticas. Perfecto. Y respecto a otro tema también que está muy importante, también lo hemos hablado acá, tiene que ver con la ley de sala cuna. ¿En qué proceso va ahora y cómo va a afectar este nuevo gobierno a esta ley? Mira, ahí tenemos sí un punto de alerta porque nosotros teníamos conversado, digamos, y compromisos políticos, ya no solo personales de parlamentarios, de todas las bancadas, particularmente en el caso de Chile Vamos, teníamos un compromiso de avanzar en este proyecto y retomar con un impasse probablemente que era evidente que se iba a dar durante las elecciones, pero retomar en diciembre y en enero, y la fuerza o la rapidez de esas conversaciones no ha sido la necesaria para concretar avances más importantes. Nos queda una semana legislativa y la semana que entra en marzo. Pero el nivel de avance técnico en la discusión es muy alto. Por ende, creo que nunca habíamos estado tan cerca de contar con un acuerdo, una ley, ¿ya? Tal vez no un acuerdo transversal firmado, pero sí un acuerdo técnico, ¿ya? Y un acuerdo claramente político, no explícito, pero evidente, porque la verdad es que estamos muy cerca de superar los nudos pocos que nos quedaban en la discusión en la Comisión de Educación del Senado, que es donde está actualmente tramitándose el proyecto. Por ende, vemos con preocupación el avance de los días y la no concreción de reuniones, que son las que permiten finalmente lograr el acuerdo de llevar al proyecto a formularle las últimas indicaciones que nos harían finalmente superar los nudos que hasta ahora nos ha planteado la oposición. Entonces, creemos sí que es posible, pero sí estamos preocupados de que esto no sea. ¿Y por qué estamos preocupados? Porque nunca hayamos estado tan cerca. Entonces, cuando uno está tan cerca de acuerdo, evidentemente da más rabia. Creo que no lo hemos dicho nosotros del gobierno nomás, lo han dicho también las organizaciones que han estado sumamente vinculadas y haciendo el seguimiento a este proyecto, lo que es un gran esfuerzo, porque hay una discusión técnica que no es menor. Pero en ese sentido entendemos de que si bien no podemos decir que no será ley, lo concreto es que estamos preocupados. Y Claudia, cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto de sala cuna universal y en qué cambia respecto a lo que está actualmente. Lo que cambia fundamentalmente es que equipara el derecho a toda persona trabajadora, ¿ya? Por ende, va a resolver el principal problema que tiene la actual legislación laboral, que lo consagra como un derecho en cierto segmento de personas trabajadoras, mujeres, solamente mujeres, y en organizaciones o empresas de 20 o más trabajadoras, que ocupen 20 o más trabajadoras, dejando fuera a un número importante de personas que trabajan en empresas de menor tamaño, ¿ya? Y por cierto, también dejando fuera a las personas que se emplean autónomamente, las personas que conocemos que trabajan en horario, que también necesitan finalmente apoyo en materia de conciliación de la decisión de trabajar con la de cuidar un hijo pequeño o menor de 2 años.
Estamos Entonces, conversando con Claudia Donaire, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. El gobierno hace poco sacó un documento que también está disponible en los sitios web del gobierno, que es respecto a los 1000 avances del gobierno. Uno relevante fue la llamada Ley Papito Corazón, que es el nombre fantasía porque en verdad es la ley de pago de pensión de alimentos. responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Ahí está, el Ujú. detalle exacto. Em, una ley que sin duda ha sido un avance tanto para hijos como para madres, pero yo quiero plantearlo desde el punto de vista Y de... también para padres que la sociedad tiene que darle una señal súper clara de que la responsabilidad parental llegó para quedarse. Es que justamente iba a ir a los padres, porque los padres no se lo tomaron también. Algunos, de respecto, bueno, en los casos donde son la inmensa, inmensísima mayoría, donde es un hombre, varón, que no está pagando la pensión a una mujer. Donde, claro, hubo una reacción Ujú. que se materializa también en el triunfo, por ejemplo, de un gobierno de José Antonio Cast. Cómo los hombres, los padres, las personas que de repente dicen, oye, esta idea feminista en verdad quieren afectar a los varones, a nuestra independencia, a nuestras posibilidades económicas, ¿cómo se puede entender para llamarlo un avance, que está explicitado así, cuando mucha gente quizás lo apoya desde el punto de vista del hijo y la madre, pero no desde el padre, no desde el varón heterosexual que ve esta ley como algo que es un afecte a sus intereses? Yo soy grande, tengo un hijo, un hijo, tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo parientes de hombres que pagan pensión alimenticia. Yo puedo, en el fondo, saber que existe muchas veces entre bromas respecto a la materia, como también afirmaciones de las que tú entiendo, que te entiendo, inspira tu pregunta. Pero creo que es súper importante entender que los cambios societarios igual son cambios que en muchas oportunidades son cambios respecto de temas en disputa. ¿Ya? Y probablemente por alguna razón que tiene que ver con nuestra, digamos, historia política, administrativa, jurídica, social y cultural, teníamos en el fondo esta percepción de que las personas nos cuidamos solas y que vivimos del aire. ¿Ya? Si uno piensa que las personas cuidamos solas y vivimos del aire, claro, tiene sentido, qué sé yo, reclamar porque el Estado me obliga a pagar la pensión a un hijo o hija. ¿Ya? Estoy pensando en que soy mamá, o soy mujer o soy hombre, de lo mismo. O digamos de la diversidad. Tengo alguien a quien, según la ley, tengo que pagarle pensión. Y evidentemente podría hacer esa consulta, ¿no? Pero el punto es que estamos hablando de sociedades que tienen que avanzar culturalmente y eso implica finalmente un proceso que tal vez no es homogéneo, que no todo el mundo va al mismo tiempo dándose cuenta, pero a mí también me ha tocado ver y también conversar con mis parientes que pagan pensión y muchos de ellos tuvieron que ponerse al día, en fin. Lo concreto es que son cambios que ayudan también. Si un hombre cuando termina pagando su pensión cumple con lo mínimo, porque sus responsabilidades parentales son más que pagar una pensión, también son relacionarse afectivamente, influir en la formación de un ser humano pequeño que necesita afectos, ¿ya? Entonces yo siento que también hay una discusión que llegó para quedarse también, donde probablemente vamos a ir avanzando y retrocediendo en materia de lo que es la discusión ciudadana, social, cultural, pero evidentemente es algo positivo que tenemos que, o sea, es algo que tiene que ocurrir. No puede ser, y yo creo que también muchos además jóvenes también apoyan esto porque ellos han sido también sujetos abandonados, ¿ya? Sujetos abandonados, ya por sus padres. Y eso les termina afectando mucho la vida, no solamente la vida económica, no solamente la vida social, la vida socioeconómica, no solamente su aprendizaje, su estudio, donde estudió, cómo que se educó, etcétera, sino que también sus afectos, su estabilidad emocional, ya su salud mental incluso, ¿no? Se lo planteo, subsecretaria, porque muchos de estos, que son avances concretos, tal como usted lo manifiesta, no son considerados avances por muchos hombres en un ministerio, claro, que los protege y que no llega a su nombre, se llama Ministerio del Hombre, no existe, que sería una ridiculez que existiera. Pero en esa línea, por ejemplo, con la ley Carín también pasa lo mismo, que hay gente que considera que la ley Carín es una carta blanca para poder echar gente, incluso lo han planteado. ¿Cómo a esas personas que plantean estos puntos de vista y que a veces por pensar así pasan a votar por el bando más de derecha radical muchas veces,
plantearle la idea de que en verdad son avances porque ellos los consideran retrocesos. No sé si me entienden. Yo siento que el tiempo es el que se preocupa de aquello, o sea, el tiempo te va, las cosas que perduran en el tiempo. Y te lo voy a poner como un ejemplo que yo siempre doy, creo que lo di la vez anterior que vine, porque siempre hablo de eso. La ley de filiación, ¿ya? Si hace 20 años, o más de 20 años, en Chile cuando se hablaba de hijos naturales, se hablaba de algo que era impúdico, que era inmoral. Era inmoral hablar de hijos naturales. Hijos guachos, Inmoral. el otro eran guachos. Claro, Sí. ser guacho era algo inmoral. La persona que era guacha era alguien que era menor en la sociedad. Y la gente no solo lo declamaba, sino que había libros, textos, discursos sobre la materia. Cuando ingresó el proyecto de ley de filiación, se dijo que era el proyecto más inmoral presentado en la historia ya republicana y del Parlamento chileno. La más inmoral, porque pretendía darle igualdad a los hijos en Chile. Entonces, las sociedades necesitan esa capacidad de ir reflexionando. No digo que no hayan retrocesos, para eso es importante también el debate crítico en la sociedad, ¿ya? Que ese hijo o hija, en definitiva, también ya emplace o se haga cargo también de valorar, tal vez, incluso uno podría poner hasta en términos relativos la necesidad de una pensión de alimentos para alguien que diga, bueno, yo tengo recursos, o yo no quiero tener esta carga, digamos, administrativa de ir al tribunal, etcétera, etcétera. Pero también uno tiene que pensar en la madre, que está sola, también tiene que pensar finalmente en la señal social, y también tiene que pensar también generosamente en ese padre, que necesita también que la sociedad le diga, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Quién es usted? ¿Usted deja botados a sus hijos? ¿Es eso correcto? No es correcto. Y uno tiene que levantar la voz para plantearlo. Y no es razonable suponer que hacer eso sea algo inmoral, algo incorrecto, algo en el fondo improcedente, inidóneo. No, al contrario, pareciera ser que es como lo que tenemos que hacer. Subsecretaria, hace poco el gobierno sacó un documento donde mostraba los más de 1000 avances del gobierno. En ese sentido, ¿cuál cree usted que están atribuibles directamente a políticas que tengan que ver con el género? ¿Cuáles son los grandes logros, digamos, por parte del Ministerio de la Mujer? ¿Y cuáles son las principales deudas que deja este gobierno? Bueno, es súper importante plantear de que nosotros como ministerio, la actual administración, la ministra, yo, el equipo, pensamos finalmente que dejamos el gobierno mejor, o sea, la situación de las mujeres mejor que cuando la tomamos. Evidentemente había habido una pandemia, por ende había que hacer cosas muy, digamos, prioritarias, como recomponer todo lo que significaba el empleo de las mujeres, que fue algo que logramos hacer. Pero creo que lo más importante, sin duda, es visibilizar los cuidados. Creo que el aporte del Ministerio de la Mujer en la definición de una política pública de esas características, que logró contar con una ley, se debe en gran medida al empuje del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y por cierto, el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿ya? Pero creo que es súper importante relevar también en esa política pública la importancia también de hacernos cargo de las personas cuidadoras en todo el país. A mí me tocó viajar en el último tiempo como subsecretaria. Yo antes trabajaba en el ministerio también en esta administración, en un rol obviamente de gabinete, y lo que pude ver es que en las regiones, los territorios, alcaldes de todo tipo de color político, los gobernadores, los delegados, miraban esta política pública con mucha, digamos, compromiso. O sea, lo que logramos ver, mujeres que primera vez se identificaban como sujetas de política pública, por primera vez, en el fondo comentaban que desde su tierna edad juvenil, yo me tocó ver o hablar con mujeres que desde los 12 años cuidaban, que habían partido cuidando a sus hermanos, luego a sus hijos, y hoy día cuidan a sus abuelos o madres. A veces incluso son sus suegros, suegra. No sé, es algo muy, muy bonito que tiene que ver con ese compromiso, pero también tiene que ver con esa necesidad de visibilizar y de acompañar. No pueden hacerlo solas, porque finalmente no tienen vida.
no tienen vida, no se preocupan de su salud, terminan también deteriorándose físicamente, también su salud mental se deteriora. Entonces, eso yo creo que es una de las políticas tan importantes que en algún minuto del inicio de esta discusión de la importancia de relevar esa política pública en un gobierno que no contaba con un gran presupuesto, por ende tenía que reorganizar los recursos que existían, identificar y visibilizar lo que se estaba haciendo en la materia para poder darle influjo, o sea, darle sustento e insumo a la política pública y a una ley, ¿ya? Y ahí lo más importante era como, iba a ser como el cuarto pilar de finalmente lo que era la protección social en Chile, similar a la creación del sistema de salud, de los servicios de salud, ya en el siglo pasado. O sea, ese nivel de importancia tiene. También es importante contextualizar. No quiero irme a las mías, quiero también plantear, creo que también todo lo que hizo en el ámbito laboral, no solamente con el tema de la reforma de pensiones, muy importante, sino que también con la ley de rebaja de la jornada, que tiene un impacto importante en la vida de las personas y en los tiempos de las vidas de las personas que trabajan. El tiempo de las personas que trabajan desde hace 15 años en el mundo es uno de los temas más importantes para las personas que trabajan, tanto más que la renta o la proyección profesional. Porque las personas necesitan vida para estudiar, para desarrollar, qué sé yo, proyectos personales, para actividades lúdicas, para desarrollarse como seres personas, para hacer familia también, ¿ya? Y para responder a responsabilidades parentales. Por ende, ese es un proyecto muy importante. Las mujeres en general tenemos problemas para acceder al mercado del trabajo, teniendo jornadas largas también. Ahí hay una problemática porque vemos segregación, vemos hombres trabajando con muchas horas extras y mujeres accediendo a empleos de menor carga horaria, empleos menos remunerados, empleos autónomos, porque no nos dan empleo formal con trabajo, digamos, bajo las condiciones del trabajo dependiente y regido por Código del Trabajo. Entonces yo creo que ahí hay también algo interesante, importante, una política pública que creo que fue muy esperada también, la política de conciliación laboral. Bueno, y por cierto, papitos corazón y la ley integral. La ley integral le está cambiando, está cambiando la forma en que el Estado responde a la violencia. Es algo que tiene que ver con el Estado, por ende es de implementación progresiva, porque el Estado es lento en su, en su capacidad transformadora de su accionar propio, pero ya contamos con avances importantes, potentes, como el seguimiento que tienen que hacer de oficio los tribunales de las medidas cautelares y que en el fondo hacen la diferencia muchas veces entre que las mujeres estén protegidas o no protegidas frente a un riesgo de mayor intensidad de vida, ¿no? Entonces creo que ahí son muchos avances. Desde el punto de vista nuestro de ministerio, también creo que hemos hecho un gran avance en materia de dejar un ministerio ordenado, un Servicio Nacional de la Mujer reconocido como la entidad que ofrece ayuda especializada a víctimas de violencia de género. Y eso para nosotros es muy importante, es un orgullo contar con un servicio que tuvo en su haber llevado a rediseño programático en el sistema de evaluación de programas sociales, que es todo un periplo complejo en el Estado. Y hoy día contamos con toda nuestra oferta programática aprobada bajo los estándares que tiene finalmente el sistema de evaluación programática del Estado chileno, que es bien complejo. Entonces creo que eso también le da robustez a estas instituciones y eso tiene que ver también con las preocupaciones probablemente que pueda tener la ciudadanía y la mujer en particular respecto a la continuidad de estas políticas y de estos programas. ¿Ya? Son programas que están bien evaluados, son programas que han crecido, son programas que cuentan con buenas evaluaciones internas, externas y también internacionales y por ende debieran seguir existiendo. Claudia, cae acá una pregunta que tenemos que hacerte. Ayer se nombró a Judith Marín, nueva ministra de la Mujer. ¿Qué te parece a ti? Bueno, vimos imágenes donde ella estaba en el Congreso con un cartelito, vuélvanse al Señor, cuando se estaba discutiendo la ley de aborto en 3 causales. ¿Cómo crees que se garantiza un Ministerio de la Mujer
que no retroceda en lo que se ha avanzado ni mande las convicciones más religiosas por sobre el bienestar de todas las mujeres de Chile. Bueno, no sé si voy a poder contestar directamente esa pregunta. Estamos en una emergencia. Yo ayer partí a las 5 de la tarde en el comité de ayudas tempranas, porque el ministerio está en ese comité justamente para incorporar el enfoque género en la respuesta a los desastres. Luego tuvimos COVID justo a la hora en que topaba con esto, por ende, gran parte de la información de quién es la persona designada como ministra para el futuro administración de gobierno no lo vi. Ya desde el gobierno respetamos finalmente que la coalición que gane o el presidente electo defina quién es su equipo. No podemos nosotros no empatizar con aquello porque es lo mismo que nos ocurrió a nosotras. Nosotros en el gobierno anterior, o sea, en este gobierno, digamos, en la elección anterior que nos mantuvo también en esa misma fase de preparación para gobernar. Pero ¿qué puedo decir de eso? Yo siento que cuando uno viene al Estado, viene a trabajar, muchas veces no sabe lo que viene. Por ende, probablemente lo importante, lo que tiene que quedar sentado es que el ministerio cuenta con una ley que lo crea, cuenta con un mandato legal que no es pequeño, de cuáles son sus obligaciones. También el Servicio Nacional de la Mujer cuenta con un mandato legal que es importante en materia de entrega de oferta programática. Entiendo también que en el programa de gobierno del presidente electo también hay una serie de materias que tienen que ver con el quehacer nuestro. Por ende, ahí está digamos, la institucionalidad que le permite, en el fondo, trabajar en el empleo de las mujeres, trabajar en el abordaje de la violencia de género, violencia intrafamiliar también. En fin, podemos tener matices que son finalmente legítimos y parte del debate democrático, en términos no solamente en términos de lo que son políticas públicas, sino también en términos valóricos, en términos de todo tipo, pero es parte del juego democrático. La ciudadanía, las organizaciones de mujeres también deberán ser activas, en el fondo, en defender las leyes que tenemos vigentes. Si nosotros tenemos leyes que tenemos vigentes y esas leyes en definitiva han venido a quedarse, se han mantenido en el tiempo, pese finalmente a las diferencias legítimas que podemos tener en el debate democrático e incluso en el debate valórico. ¿Ya? Judith Marín es el nombre de la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, tiene 30 años, es secretaria general del Partido Social Cristiano, fue exconcejala de San Ramón y se viralizaron ayer unas imágenes donde ella estaba el 2017, muy joven de edad, sí, tiene 30 ahora el 2025, tenía como 22 años, era particularmente muy joven, con un cartel donde criticaba profundamente el avance en la ley de aborto en 3 causales y mientras la estaban desalojando carabineros gritaba "vuélvanse al Señor". O sea, viene de una raigambre profundamente religiosa y vamos a ver si es que ella mantiene lo que una parte de la sociedad considera avance y otra, como ella, considera que es retroceso. Porque eso es lo que hay que entender también, que ellos consideran el aborto, que es la capacidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, son derechos sexuales y reproductivos, desde otro punto de vista es retroceso. Entonces, y para concluir, subsecretaria Claudia Donaire, muchas gracias por haber venido a turno. ¿Cuál va a ser el rol de la futura oposición en la defensa de esos derechos adquiridos? Bueno, no puedo hablar por la futura oposición porque creo que todavía es muy temprano. Siento que todavía esto está en debate. Creo que hay diferentes posturas también. Yo soy independiente, cercana al socialismo democrático. Pero también en el ámbito de lo que nos convoca, que es el feminismo y lo que tú planteabas respecto a los derechos sexuales y reproductivos y finalmente la necesidad de que Chile cuente con una regulación en materia de aborto que no promueve el aborto, sino que lo que hace en el fondo es no penalizar la situación que viven las mujeres en 3 causales que son extremas, que no son las únicas que muchas mujeres, en particular yo, creemos que debiera proceder. Pero yo en eso siento que la sociedad chilena ha avanzado harto en volver a contar con respaldo a este tipo de iniciativas. Yo creo que el apoyo al aborto en 3 causales es bien mayoritario en Chile y eso no lo digo yo, lo dicen no solo tampoco las encuestas, sino que uno lo percibe en cotidiano, las mujeres lo percibimos en cotidiano. ¿Ya? Y yo en ese sentido también siento que durante esta administración también tuvimos logros y avances en ese ámbito, en cómo ir validando socialmente en el alma de Chile este tipo de política. ¿Ya? Porque estamos hablando de situaciones complejas que no nos gustan vivir, pero cuando las vivimos queremos tener acogida, queremos tener apoyo del Estado.
y que tenemos que tener seguridad, ¿ya? Y en ese sentido tuvimos una exitosa modificación del reglamento de objeción de conciencia, que fue tomado razón por la Contraloría y que nadie impugnó en ningún lugar, ¿ya? Y eso es algo que ocurrió hace poco. También tuvimos muchas iniciativas destinadas a dejar sin efecto nuestra legislación y resulta que las mismas personas que estaban en contra de ella en el fondo entendieron de que no era una buena idea, porque en realidad es una política transversal con apoyo importante de las mujeres de este país y no solo de las mujeres también, pero también de otros, de los hombres, pero en definitiva porque las encuestas en el fondo creo que lo respaldan harto. Pero siento ahí que también hay que contextualizar que a veces en el fondo existen momentos digamos, de temor frente a cierto tipo de avances, sobre todo comunicacionales, de ciertos discursos, pero lo concreto es que para eso estamos, en el fondo, las personas como ya ciudadanas, en el fondo, también para darle señales a quien esté en el gobierno de lo que puede hacer y de aquello que no puede hacer. Claudia Donaire, subsecretaria del Ministerio de la Mujer, nos visitó hoy en turno en vivo. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos a estar a la expectativa y con esperanza, lo último que se pierde. No, yo soy positiva, Sí. pero yo soy positiva, pero también entiendo de que los avances deben ser defendidos. O sea, en eso no, y deben ser defendidos con las herramientas que nos da la democracia. También, y ahí están probablemente no solamente la discusión, el debate, sino que también probablemente la movilización, pero sin duda también probablemente la concertación, el diálogo y el convencimiento, que fue lo que en este gobierno creo que hicimos harto por aquello, porque muchas políticas en las que pudimos avanzar tuvo que ver con eso. Por ejemplo, toda nuestra reforma en materia de igualdad de género la logramos con amplio respaldo. Y amplios respaldos de un parlamento donde habían importantes grupos que hoy día van a gobernar. Por ende, muchas de las cosas que tenemos que entrar a defender hoy fueron apoyadoras, digamos, ellos estuvieron de acuerdo. Muchas gracias, Claudia, por visitarnos. Gracias a Turnino por mantenerse en la sintonía con todas las vicisitudes que hemos tenido en este capítulo, Sebastián. Sí, muchas gracias a todos quienes nos vieron en este episodio de turno, un poquito accidentado, pero haciendo las labores que nos corresponden, que es traer entretenimiento, información, actualidad y simpatía.